Bien, y por último vamos a hablar sobre Bolívar. El Congreso, viendo todas estas hazañas que hizo el Libertador Bolívar, le va a prorrogar la dictadura, le va a prorrogar la dictadura, o sea, le va a prorrogar el título de dictador a Bolívar, y para ello Bolívar va a buscar cristalizar su sueño de Bolívar, su sueño que él anheló. ¿Cuál es? La política integracionista. ¿Qué quiere decir la política integracionista? Es decir, la unión de los países hispanoamericanos. Y es decir, si quiere unir todos los países de Hispanoamérica, vamos a hablar del Congreso de Panamá. ¿Cuál es el objetivo? El Congreso de Panamá, la Asamblea de Panamá, unir los países hispanoamericanos, es decir, los Estados Unidos de Hispanoamérica. ¿Por qué lo hizo Bolívar? Por dos razones. El peligro ¿de quién? De la Santa Alianza Europea, las potencias europeas como Inglaterra al inicio, después se retira, Francia, Holanda, Rusia, Austria, esas potencias europeas iban a apoyar a España del rey Fernando VII para reconquistar sus antiguas colonias. Y el segundo peligro, ¿cuál es? Bolívar le tuvo miedo a un monstruo. ¿Quién era ese monstruo? Eran los Estados Unidos, porque Bolívar conoció los Estados Unidos y él comenzó a observar la mentalidad del estadounidense o del norteamericano. Y acá justamente el presidente de Estados Unidos, James Monroe, lanzó un polémico manifiesto cuya frase se remite de esta manera: América para los americanos. Eso quiere decir la política de dominación de Estados Unidos hacia Hispanoamérica. Por eso él quiso unir todos los países de Hispanoamérica políticamente, comercialmente, una misma moneda, un solo ejército. Desgraciadamente hubo oposición por parte de Chile y Argentina, porque le dijo: usted si va a crear estos Estados Unidos, usted será que el Napoleón de América. Por eso que Chile y Argentina no aceptaron esta propuesta de Bolívar. Para ello Bolívar, derrotado políticamente, derrotado porque Argentina y Chile se opusieron. Otra alternativa que tuvo Bolívar, ¿cuál era? La Federación de los Andes. ¿Qué cosa es la Federación de los Andes? La unión de los países andinos. ¿Cuál es el objetivo de esta política? Unir los países que liberó Bolívar. ¿Qué países liberó Bolívar? Gran Colombia, Perú y Bolivia. Es decir, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, esos son los países que Bolívar liberó. Gran Colombia, Perú y Bolivia. Parecido a la política del Congreso de Panamá. Una unión militar, monetaria, comercial. Y la pregunta es: ¿y cómo va a funcionar esta federación? ¿Cómo va a funcionar? Bolívar va a promulgar la segunda constitución política del Perú, la constitución vitalicia de 1826. Vitalicia, ¿qué quiere decir vitalicia? Para siempre. O sea que Bolívar va a promulgar la segunda constitución, por el cual Bolívar sería el presidente vitalicio, y con el derecho ¿a qué? Y con el derecho a elegir sucesor. Ojo, elegir sucesor, el presidente vitalicio. E inclusive el presidente vitalicio va a elegir la Corte de Justicia, el Consejo Electoral para las elecciones. ¿Quién lo elige? El presidente vitalicio. Entonces, si te das cuenta, esta constitución no es democrática. Esta constitución responde a la voluntad de Bolívar como presidente vitalicio. ¿Qué cosa es vitalicio? Para siempre. O sea, un presidente para siempre. ¿No se dan cuenta ustedes, jóvenes estudiantes, que en el fondo Bolívar ¿qué quería? ¿Ser un rey o no? Un rey. Él quería ser un rey, pero bajo el disfraz ¿de qué? De presidente vitalicio. Y con derecho todavía a elegir sucesor. Por eso que en el Perú hubo oposición a esta constitución. Sectores liberales, políticos liberales, no aceptaban la política autoritaria, la política de hierro, dura de Bolívar. Por eso que Bolívar sufrió varias conspiraciones de asesinato y malos problemas con la Gran Colombia de separación territorial. Bolívar decide renunciar a la dictadura, deja una junta de gobierno, una junta de ¿qué? Provisional o temporal de gobierno, al mando de uno de sus pupilos, el general Andrés de Santa Cruz, y Bolívar embarca al Callao y se dirigirá a la Gran Colombia. Con todo ello, jóvenes, y que hemos explicado, por lo tanto, culminamos con el tema de la corriente libertadora y Bolívar en el Perú. Saque sus conclusiones si Bolívar fue amigo o enemigo del Perú. Entonces, antes de retirarnos, no se olvides las recomendaciones que está dando el Estado, ¿no?
siempre la distancia de 1,5 metros ideal, 1,5 metros de, digamos, de distancia, ¿no? Lavarse la mano por 20 segundos, la ropa lavarlo, que sale a la calle, usar sus mascarillas, bueno, que es un poco incómodo, pero de todas maneras tiene que utilizarlo por prevención a esta pandemia que es el COVID-19, que no distingue raza, no distingue clase social, no distingue edad, por si acaso. Desde un bebito, de un recién nacido o que tiene 6 meses nacido, hasta las personas más ancianas, jóvenes, tienen una terribles síntomas de este virus, de este COVID-19. Entonces, sigan con las recomendaciones y nos vemos hasta la próxima sesión. Leo, gracias, chao.